Cordial saludo, mi nombre es Angie Lorena Suárez, soy de la Nacional Abierta de Distancia UNAD, del programa de Tecnología en Regencia de Farmacia. A continuación, vamos a hablar sobre las biomoléculas. Carbohidratos. Los carbohidratos son polialcoholes que forman un amplio grupo de compuestos en todos los seres vivos. Su estructura química incluye moléculas de carbono, hidrógeno y oxígeno. En el primer y segundo carbono, como lo vemos acá en la imagen, aparece constante un aldehído o una cetona. Su clasificación principal deriva de su estructura y el número de sacáridos que presenta la molécula, quiere decir el número de miembros más simples de la familia de los carbohidratos. La fórmula general es carbono, hidrógeno y oxígeno. Ya dependiendo de los carbonos que hayan, desde 3 hasta 8 carbonos en adelante, los nombramos con sufijos terminados en osa que indiquen que la molécula es un carbohidrato, y los prefijos tri, tetra y pen que indiquen el número de átomos de carbono en la cadena. En este caso vemos las triosas, que su nombre lo indica, tiene 3 carbonos, tetrosas 4 carbonos, pentosas 5, hexosas 6 y así sucesivamente hasta el octavo carbono. Sus características y funciones de los carbohidratos son que son compuestos orgánicos abundantes en el mundo vegetal, constituyen en los principales almacenadores de energía química como la glucosa, el almidón y el glucógeno. Son componentes estructurales de apoyo de las plantas como la celulosa y paredes de las células bacterianas como los monopolisacáridos. Es importante saber que son azúcares y son componentes fundamentales de la estructura de los ácidos nucleicos. Aquí vemos diferentes carbohidratos como pan, como cereales, frutas, frutos secos y demás. Tenemos la importancia biológica en plantas que pueden sintetizar carbohidratos por medio del dióxido de carbono y el agua y energía solar haciendo la fotosíntesis. En animales ayudan a tener reserva energética en hígado y músculos, y se obtiene glucosa que ayuda al alimento de tejidos en el cuerpo. En los seres humanos también ayuda a la actividad muscular, a la digestión, al cerebro y a los impulsos nerviosos, además de regular el metabolismo de las grasas y las proteínas. Lípidos. Los lípidos son sustancias extraíbles de las células a través de compuestos no polares que son insolubles en el agua. Su función principal es ser la principal forma de reserva energética, conformar las membranas celulares, lubricar los diferentes órganos de los sistemas del organismo y ser sustancias emulsionantes. También tenemos las funciones con procesos metabólicos. Los lípidos pueden actuar como hormonas, pueden combinarse con otras biomoléculas y formar sustancias más complejas e influir directamente al metabolismo celular y inducir diferentes procesos en el ámbito celular y sistémico. Se clasifican en 3. Estas se relacionan con su función y su actividad metabólica y reactividad química. Tenemos los lípidos simples, que se derivan de sustancias ácidas y alcoholes. Aquí pertenecen los triglicéridos y las grasas neutras. Los lípidos complejos están formados por sustancias tipo grasas y se enlazan con los fosfolípidos y los glucolípidos. Tenemos los lípidos derivados, que son formados por el colesterol, esteroides y vitaminas liposolubles. Su estructura química tiene dos partes: la cabeza hidrofílica y la hidrofóbica. En la hidrofílica tenemos que está conformado por un fosfato y un glicerol. Acá tenemos la fórmula. Y en la hidrofóbica
está compuesta con ácido graso saturado e insaturado. Las características principales, que son las más abundantes, los más abundantes son las grasas animales y los aceites vegetales. Se forman a través del enlace entre un polialcohol y tres moléculas de ácidos de la cadena larga, y a partir de la hidrólisis de un triglicérido se obtiene una molécula alcohólica llamada glicerol, y pues son insolubles en agua. La importancia de los lípidos en plantas es que facilitan las reacciones químicas que se producen en las plantas. En los animales ayudan a la reserva energética y sirven como aislante térmico en animales de climas fríos, como por ejemplo los osos polares. Y en los seres humanos sirven como grasas saturadas para prevenir la diabetes y crean omega 3 para el cerebro. Proteínas. Son cadenas polipeptídicas conformadas por aminoácidos y por enlaces peptídicos. Son formadas a partir de complejos procesos genéticos y bioquímicos derivados de mecanismos celulares. Sus principales funciones son actuar como enzimas. Las proteínas actúan como sustancias que aceleran o retrasan los procesos metabólicos, ayudando el equilibrio en el organismo. También defienden el organismo, ya que se convierten en anticuerpos para contrarrestar la acción de sustancias extrañas. Y actúan como hormonas. La mayoría de estas alteran el metabolismo normal, por eso las hormonas se constituyen por secuencias de aminoácidos, es decir, por proteínas. Las proteínas se clasifican en dos: en componentes peptídicos y en el ordenamiento en el espacio. En los peptídicos tenemos los simples, que están formadas por cadenas polipeptídicas, y las conjugadas están formadas por cadenas también polipeptídicas y además por compuestos inorgánicos o orgánicos. Tenemos en el ordenamiento en el espacio las fibrosas, que son de estructura lineal, y las globulares, que su estructura es irregular con diferentes tipos de enlaces. Las características principales son que parte de solo 4 bases nitrogenadas, que son adenina, guanina, citosina y uracilo, y codifica 20 aminoácidos, indicando que no hay correspondencia. Estas bases nitrogenadas pueden ser codificadas hasta en 64 combinaciones. Las bases nitrogenadas se hacen en tripletas denominadas codones, o sea, de a tres, de a parejas de 3, de a grupos de 3. Y el código genético es universal. La estructura, tenemos la primaria, que es una secuencia de una cadena de aminoácidos, también llamada lineal. En la secundaria ocurre cuando los aminoácidos en la secuencia interactúan a través de enlaces de hidrógeno. En la terciaria ocurre cuando ciertas atracciones están presentes entre hélices alfa y hojas plegadas. Y la cuaternaria es una proteína ya que consiste de más de una cadena de aminoácidos, o sea, es como más densa. Su importancia en plantas es ayudar al crecimiento y desarrollo de tejidos vegetales, transporte de membranas, procesos de fotosíntesis. En los animales son esenciales para el crecimiento y reparación de tejidos. En los seres humanos ayudan a formar rasgos estructurales como el cabello, uñas, músculos. Mantienen también la organización y función de las células y los órganos. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son sustancias capaces de formar complejos proteínicos y de actuar como catalizadores. Su función es que sirven como transmisoras y depósitos de formación genética, permitiendo que las células funcionen a partir de patrones específicos y originen nuevas células que funcionen de manera similar a las originales. Su estructura es esta.
Está compuesta por bases nitrogenadas, por un esqueleto de pentosa fosfato o azúcar fosfato. Su clasificación se divide en dos, en ADN y en ARN. El ADN está compuesto por dos cadenas de polinucleótidos. Las cadenas se complementan y se unen por enlaces y puentes de hidrógeno. En el ARN vemos que es lineal y no es complementaria. Tiene tres clases de ARN. El mensajero, el cual copia información del ADN y la transporta hasta los ribosomas. El ARN ribosomal o ribosómico, que se asocia a proteínas y forma los ribosomas. Y el ARN de transferencia se une a aminoácidos para formar proteínas en ribosomas. Aquí vemos la adenina, las estructuras de la adenina, timina, citosina y guanina. Su importancia biológica en plantas es que participan en mecanismos moleculares donde se almacena información genética y la síntesis de proteínas. En animales, el ARN trabaja junto con el ADN para producir las proteínas necesarias en todo el cuerpo. Y en los seres humanos ayudan a manifestar las características y funciones del organismo por medio de los genes. Aquí vemos como un ejemplo del ADN, donde están los ácidos nucleicos ya formados con proteínas y aminoácidos. Estos se encuentran en los cromosomas, que son los que llevan el material genético, y todo empieza desde la célula. Entonces, el material genético se encuentra en el núcleo y así es donde vamos a saber si tenemos alguna enfermedad o una falencia y demás cosas. Por último, las conclusiones. Se pudieron identificar estas biomoléculas en nuestro cuerpo, pueden ayudar a hacer procesos importantes como la digestión, el movimiento del cuerpo, la respiración, la reproducción y demás procesos, siempre y cuando nos alimentemos bien y cuidemos nuestra salud. Realizando investigaciones, puedo entender que si hay mucho exceso de carbohidratos nos pueden provocar enfermedades como azúcar en la sangre, ya sea diabetes en diversos grados, obesidad, enfermedades cardiovasculares, caries y demás. Adicionalmente pasa igual con los lípidos, o sea, los lípidos y las proteínas, ya que debemos eliminar la grasa mala y consumir la que nos beneficia, ya que nos puede provocar enfermedades también, afectar nuestros órganos principales como el cerebro, pulmones, hígado y médula ósea. Muchísimas gracias. Esta fue mi presentación de las biomoléculas. Espero les haya gustado. Una excelente tarde. Que estén muy bien.